Can Yaman. El rey de la tele turca, el que nos robó el corazón a muchas, pero ¿qué está pasando en Italia, señores? Parece que la cosa se le está poniendo complicada. Y no estoy hablando de amoríos que van y vienen, que de eso ya sabemos mucho. Estoy hablando de algo más gordo, algo que está haciendo que la gente en Italia, la misma Italia que lo idolatraba, le esté dando la espalda. ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? Agarraos que vienen curvas. Todos recordamos cuando Can Yaman aterrizó en Italia. ¡Boom! Un fenómeno. Las revistas, la tele, las fans, era el hombre del momento. Su carisma, su físico, vamos, que lo querían para todos los proyectos. Y él, encantado, claro. Se dejó querer, se codeó con las estrellas italianas, hablaba de radicchio y de pasta como si hubiera nacido en el Coliseo. Era el cuento de hadas perfecto, el guapo turco que conquistaba Italia. ¿Quién no se ilusionó con eso? Pero ay amigos, parece que la luna de miel se ha acabado. Y no de la noche a la mañana, sino poco a poco como se pincha un globo. Últimamente si escuchas las radios italianas, lees los periódicos o te metes en los foros de cotilleo, el nombre de Can Yaman no sale precisamente para alabarle. Más bien todo lo contrario. Hay un murmullo, un descontento generalizado. Y lo más curioso es que no parece ser una sola cosa. Es una suma de detalles, de actitudes, que están haciendo que la gente se aleje. Para ser honestos, yo creo que mucho tiene que ver con su actitud. Cuando uno llega a un sitio nuevo y más si te reciben con los brazos abiertos, lo normal es mostrar un poco de humildad, ¿no creéis? Pero a Can se le ha visto, digamos, un poco agrandado. Ha habido comentarios sobre su supuesto ego, sobre cómo trata a la prensa, sobre cómo se comporta en los eventos. Y ya sabéis cómo es Italia, son muy apasionados, pero también muy directos. Si sienten que les están faltando al respeto, o que alguien se cree mucho más de lo que es, no se lo callan. Además está el tema de los proyectos. Se esperaba que hiciera más cosas, que se involucrara de verdad en la industria italiana. Y sí, ha hecho alguna cosilla, pero no ha sido la avalancha que muchos esperaban. Parecía que venía a quedarse a formar parte del paisaje y al final, muchas veces, ha dado la impresión de que Italia era solo una parada más, un trampolín para su fama internacional. Y eso cuando la gente se ha volcado contigo duele. Duele sentir que solo te han utilizado. Y no nos olvidemos de las polémicas. Que son muchas. Cada 2 por 3 salta una noticia suya. Que si una mala contestación, que si un rumor de mal carácter, que si se comporta como una estrella de Hollywood cuando todavía no ha demostrado serlo del todo allí. Son pequeñas espinas que se van clavando y al final, la imagen que se proyecta es la de alguien que no está tan comprometido como decían, o que tiene un carácter difícil. Lo que yo sospecho es que el público italiano, que al principio se enamoró del personaje, ahora está viendo un poco más allá. Están viendo al hombre detrás de la fachada, y quizás no les está gustando lo que ven. Se han acostumbrado a las estrellas que, aunque sean divas, tienen un respeto por el público y por la profesión. Y con Can, muchos sienten que ese respeto está fallando. Se habla de que pide mucho, de que no se adapta a las costumbres, de que se cree que Italia es Hollywood. Y nada más lejos de la realidad. Por otro lado, muchos dicen que es la prensa italiana la que está en su contra. Puede ser porque son muy duros, lo sabemos. Pero también es verdad que la prensa, por mucho que investigue o magnifique, se alimenta de lo que hay. Y si hay cosas que criticar, pues las critican. No creo que sea una conspiración. Creo que simplemente la burbuja se está desinflando, y la realidad está saliendo a la luz. Y a la gente cuando la decepcionan, pues se dan la vuelta. Es así de simple. Así que, ¿qué está pasando con Can Yaman en Italia? Yo creo que es una mezcla de expectativas no cumplidas, de una percepción de arrogancia, y de las inevitables polémicas que rodean a cualquier personaje público. La magia inicial se ha ido, y ahora se está viendo la otra cara de la moneda. Y no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que Italia, que lo recibió como a un príncipe, ahora lo está mirando con recelo. Y a mí me da pena, porque tenía mucho potencial, pero está desperdiciándolo. Pero bueno, esta es solo mi opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman ha cambiado su imagen en Italia por su culpa o por culpa de otros? Dejadme vuestros comentarios abajo.